Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Karina? Muy bien, muy bien. Muy contenta. Estaba diciendo antes de entrar tú en el directo que no se me ocurría manera de empezar mejor el día que teniendo una conversación contigo. Así que estoy feliz. ¿Qué te voy a decir? Estoy súper feliz de poder Igualmente, compartir. Karina. Un placer, Igualmente, Merced, como siempre. Un placer. igualmente. Pues estaba adelantando en este directo hablando bueno, de tu participación como mentora en el programa Healthy Leaders, lo cual me hace todavía más feliz y de tu sesión que tiene que ver con el liderazgo, el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Entonces, me gustaría que nos explicases un poco cómo lo ves tú, cuál es la idea que traes también al programa, cómo vas a aplicarlo en la sesión. Coméntanos un poquito. Bueno, yo creo que no, lo primero también no, preguntarte aquí, ¿por qué le has puesto Healthy Leaders, ¿no? Healthy, ¿no? Ajá. Entonces, de dónde viene esto? Porque tiene mucho que ver con la respuesta que te daré luego, ¿no? Muy O sea, bien, yo. muy bien, muy bien. Pues para mí es que para mí es el único formato o fórmula que existe del liderazgo, un liderazgo saludable, donde nos demos cuenta primero de toma de conciencia y luego también de encontrar precisamente esa fórmula o ese formato que tiene que ver con el equilibrio. Y el equilibrio que no es nada fácil, pero que tener conciencia o tomar conciencia de ello nos sirve y nos ayuda para darnos cuenta en qué momento estamos y cómo estamos nosotros haciendo las cosas. Entonces, para mí el programa Alcibiades tiene un punto de aterrizar y bajar a la reflexión y luego una vez con esa toma de conciencia pasar a la acción para yo equilibrarme mejor. O sea, si quiero ser un líder o una líder saludable independientemente de donde esté desarrollando mi profesión, ¿cómo puedo hacer yo o cómo puedo tomar yo responsabilidad para darme cuenta primero y luego querer actuar en consecuencia? Entonces, esto me ha movido, Merced, porque llevo muchos años viendo el desequilibrio continuamente entre las personas que intentan o darlo todo en su profesión y que no encuentran a lo mejor esa fórmula o esa manera de equilibrar las diferentes parcelas. Y creo que estamos en un momento, en un punto en el que todos nos estamos cuestionando y yo creo que lo estamos haciendo porque es una necesidad que estamos viendo que tenemos. ¿Por qué no puedo buscar mejor esa fórmula o ese formato de seguir haciendo lo que me gusta, de seguir desarrollando mi profesión, pero de no perder la salud por el camino? Porque al final como psicóloga siempre nos vamos al punto de la salud. En este caso, la salud no solamente física, sino también psicológica. Entonces, Healthy Leaders tiene que ver con la salud a nivel integral en todos los planos de nuestra vida. Fíjate, Karina, que has dicho en varias ocasiones, has mencionado la palabra equilibrio, que es precisamente de lo que yo voy a hablar durante estos días del equilibrio. El equilibrio en varios sentidos, ¿no? En términos generales, nosotros, la sociedad hace un uso intensivo del hemisferio izquierdo, ¿no? José Antonio Marina, por ejemplo, ¿no? El filósofo y pensador, habla de esto, ¿no? Del abuso que hacemos del hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el que está focalizado, es el hemisferio racional, es el que está focalizado en la dualidad, ¿no? Entiende las cosas por separado, está, ¿no? Está configurado como una especie de cajitas donde tiene que almacenar toda la información y todas las cositas que sabe en esos cajoncitos y lo que no sabe se lo inventa. O sea, porque este hemisferio está obsesionado en el orden y además tiene otra cosita que es enfocado en el hacer. Está constantemente enfocado en el hacer, en el hacer, que si lo traslado al mundo empresarial, está focalizado en las agendas, en hacer business plan, en hacer conseguir objetivos, ¿no? Está muy focalizado ahí. Y además está focalizado y está conectado a otra cosa que le llamamos alfa, que es la esencia masculina de la persona. Entonces, esto es del hemisferio izquierdo y me gusta mucho hablar profundamente de nuestra estructura para entender por qué reaccionamos de determinadas maneras o por qué tenemos determinados comportamientos. Luego tenemos otro precioso hemisferio, que es el derecho, que lo tenemos ahí como mucho más olvidado y mucho más infrautilizado, que es el hemisferio que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver, ¿no?, con los gustos, los colores, los sabores, los olores, con experimentar. Es un hemisferio que es holístico, no es un hemisferio dual, por lo tanto ve las cosas en su globalidad, es el que tiene la capacidad de ver la integridad, cómo están todas las cosas integradas para formar un único sentido. Es un hemisferio que está focalizado no en el hacer, sino en el ser,
y el sentir, que es otra cosa bien distinta, ¿no? Que es eso. Entonces, decías en algún momento que hay muchas personas que en un momento determinado del desarrollo profesional pues se encuentran vacías, empiezan a notar que eso no tiene sentido o que quizás todas esas renuncias que hay que hacer para escalar determinadas posiciones dentro de las organizaciones comportan unas renuncias y unos sacrificios que no estamos dispuestos o dispuestas a hacer. Eso tiene que Así ver es. mucho también con esa no conexión con el hemisferio derecho. Y luego está conectado, por último, ¿no? Si el izquierdo está conectado con alfa, el derecho está conectado con omega. Y omega tiene que ver con esa esencia femenina de las personas. Cuando hablo de esencia masculina y femenina no hablo de hombres y mujeres, sino de esos atributos. Lo masculino está más vinculado a la capacidad de tomar decisiones, a la capacidad de asumir riesgos, a la direccionalidad, al pragmatismo, a la capacidad de análisis. El hemisferio derecho está vinculado a la capacidad de llegar a consenso, de colaborar, a la intuición, a la creatividad, a la generosidad incluso, ¿no? Entonces, una de las cosas que quiero plantear durante estos 3 días es precisamente cómo consigo equilibrar mis 2 hemisferios, cómo consigo estar en esa zona de equilibrio, porque es importante pensar y recordar que el equilibrio no es un punto, sino que es un espacio donde yo, según me convenga en cada momento y circunstancia, puedo activar o esa parte mía más racional, más del hacer, o esa parte mía más del sentir, más emocional, más, ¿no? del estar pendiente de lo que ocurre a mi alrededor y lo que ocurre dentro de mí también. Entonces, eso es lo que quiero hacer. O sea, compartir con las personas que estemos en el curso herramientas para equilibrar mi hemisferio izquierdo y derecho, mi hacer y mi sentir, mi alfa y omega, que eso tiene muchas traslaciones en el liderazgo. Por ejemplo, es imposible crear entornos diversos e inclusivos si no tengo activado mi hemisferio derecho. No puede ser, es incompatible. Es muy difícil llegar a procesos de alta creatividad e innovación si no tengo equilibrado mi hemisferio derecho. O sea, hay un montón de cosas que necesitamos que este hemisferio derecho nuestro entre en mayor profundidad de funcionamiento que el que solemos tener. Yo siempre digo que tiene 2 partes, ¿no? Este tipo de liderazgo. Uno, genera bienestar en las personas, en nosotros, en nosotras, pero también en nuestros equipos. Y tiene otra pata que no podemos olvidar, que es que acaba comportando rentabilidad a las organizaciones. Porque fíjate, Karina, cuando yo tengo equilibrio entre mi hemisferio izquierdo y mi derecho, mente alfa y omega, ahí siento mayor bienestar. Cuando hay mayor bienestar, mi talento se desinhibe, se muestra con mucha más facilidad. Si hay más talento, hay más creatividad, más innovación, más valor añadido se traduce medio y largo plazo en rentabilidad para las organizaciones. Es así de sencillo y de complejo. Ujú. Sencillo pero complejo al mismo tiempo. Y escuchándote, Merced, me estaba acordando también del concepto de coherencia cardíaca, ¿no? Cuando Sí. encontramos ese punto, como tú bien dices, que no es un punto concreto, sino que es ese baile entre un espacio y otro, cómo eso genera esa coherencia desde el corazón también hacia el cerebro, ¿no? Que está emitiendo todo el tiempo un tipo de onda y cómo nosotros intuitivamente, cuando aprendemos a desarrollar esa parte del cerebro que tiene que ver con esa parte omega, que tiene que ver más con la creatividad. Esa parte intuitiva también conecta con el corazón y nos indica, y no sabemos muy bien por qué, pero nos indica que no estamos en el punto que tenemos que estar. O sea, que intuitivamente lo sabemos. Y por eso me parecía tan importante y tan potente hacer en este programa este ejercicio que tú también conoces y también desarrollas, precisamente porque nos sirve para darnos cuenta, como decíamos, hacemos esa toma de conciencia, pero luego decido qué quiero hacer con esto, ¿no? Tomo responsabilidad, que es donde entra la palabra liderazgo realmente, ¿no? ¿Qué quiero hacer una Exactamente. vez que lo sepa, ¿no? ¿Qué huella? Porque al final aquí estamos hablando en el programa también de qué huella queremos dejar en el mundo, si queremos dejar una huella positiva en este mundo también. Yo creo aquí varias cosas de lo que estás comentando. En primer lugar, ¿no? Al menos tenemos 2 cerebros, al menos 2 cerebros. Tenemos el cerebro-mente y el cerebro-corazón. Y el Uh -huh. cerebro-corazón envía 140.000 instrucciones más a cerebro-mente que cerebro-mente Así es, a cerebro-corazón. así es, así Entonces, es.
el cerebro corazón está conectado con el mundo del sentir, con el mundo de la percepción, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es absolutamente imprescindible activar también este cerebro. Ahí está. Entonces, y esto tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con el liderazgo MOMA, que es ese equilibrio entre el alfa y el omega. Siempre la pregunta es la misma, bueno, ¿y esto cómo se hace? Pues es un entrenamiento, como todas las cosas en la vida, ¿no? Entonces, Exacto. estamos muy entrenados en el desarrollo de este cerebro y ahora nos toca entrenarnos también en el desarrollo de este otro cerebro hasta llegar a un punto de equilibrio, ¿no? Yo creo que eso es absolutamente importante. Y has mencionado otra cosa que me parece absolutamente fundamental, que es plantearnos, ¿no? Qué queremos, qué huella queremos dejar aquí o Ujú. qué estamos haciendo aquí y cómo queremos, ¿no? Trascender después de tanto esfuerzo y tanta dedicación. Yo creo que este es un punto absolutamente importante para mí. Es una toma de responsabilidad de los líderes y de las líderes, ¿no? De decir qué es aquello que yo voy a dejar distinto y que haya añadido valor después de que haya dejado esta responsabilidad. Yo creo que es fundamental que también pensemos en estas cosas, ¿no? No solo en mi propio desarrollo, sino que es aquello que yo voy a devolver a la sociedad después de Ujú. tanto como he recibido. Esto está bien desde el punto de vista de que nos sentimos mejor, pero es que también es un acto de responsabilidad, Karina, Ujú. ¿no? Entonces, Sin duda. como líderes, esto forma parte de nuestro trabajo, ¿no? Dejar un legado de mejora, ¿no? De todo aquel circuito de vida que hayamos recorrido. Ujú. Y además nos conecta directamente con el para qué o el propósito y ahí ya entran en juego otras cuestiones porque estamos aterrizando valores y al hablar de valores nos vinculamos mucho más hacia realmente lo que queremos. Hace poco estaba leyendo un artículo que decía, una vez que perdemos un poco porque estamos muy estresados o porque el día a día, la propia rutina nos va comiendo un poco el tiempo y el espacio y perdemos el foco, el propósito, el tener claro el propósito, el para qué hacemos las cosas o el por qué hacemos las cosas, nos sirve precisamente para volvernos a traer a nuestro centro, ¿no? Pero sé por qué estoy aquí, o sea, necesito buscar este espacio de equilibrarme y de hecho en el programa vamos a compartir muchísimos recursos porque los hay y porque son recursos que los tenemos integrados en nosotros mismos y que los podemos Exactamente. utilizar en el día a día, ¿no? Y cuando estoy un poco más desequilibrado, un poco más descentrado o descentrada, me puedo llegar a ese recurso, puedo adquirir ese recurso, centrarme de nuevo y volver a darme cuenta, bueno, pero ¿para qué estaba yo haciendo esto, no? Y no hacerme a lo mejor una pregunta años más tarde, decir, bueno, ¿yo qué hago aquí, no? Como a veces pasa, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo he Desesperante. llegado aquí? Mira, en la parte esta, ¿no? El fin de semana que voy a estar con vosotros y vosotras, ¿no? Un primer enfoque es esto, ¿no? Trabajar en esta zona de equilibrio, ¿no? Que necesito activar más mi parte más alfa, mi parte más omega, cómo llego a esa zona de equilibrio, para luego poder hacer una cosa muy importante bajo mi punto de vista, que es responder a las 4 preguntas maestras. Cuando trabajamos solo con el hemisferio izquierdo alfa, respondemos básicamente en el ámbito de las organizaciones de respuestas, ¿qué y cómo? Esta la tengo clara. ¿Qué es lo que quiero o qué es lo que tengo que hacer y cómo lo voy a hacer? Pero me quedan 2 preguntas que están más en el otro hemisferio, en mi parte omega, que son absolutamente relevantes responder, que es ¿para qué? Que tiene que ver con el propósito. Y otra pregunta, la última, que es ¿desde dónde lo hago? Que tiene que ver con Correcto. los valores, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esas son las 4 preguntas que cuando yo estoy en el equilibrio puedo responder con total ¿no? contundencia y que me dan sentido a lo que estoy haciendo. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Y desde dónde lo hago? Y ahí mi solidez delante de mi liderazgo hace un salto cuántico, ¿no? Porque estoy en mi centro, estoy Totalmente. conectada con lo que tengo que estar conectada, que es donde consigo mostrar mi mejor versión. Cuando yo estoy en coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, ahí es donde muestro mi mejor versión. Y esto es lo que queremos hacer los líderes. Sin duda, sin duda, sin duda. Y además, resaltar también, Merced, que son completamente vivenciales, que por eso precisamente el programa es presencial, porque esto es una experiencia, no es solamente
hacer la reflexión, sino vamos a llevarnos muchas más cosas integradas, ¿verdad? Bueno, totalmente. El espacio ya es, con eso ya El ganamos el sitio, el entorno ya 50%. El entorno, y es un tiene que ser regalo, el así. entorno es O un sea, no regalo. pensamos lo mismo. Yo cuando hago entrenamiento con líderes, en organizaciones o así, muchas veces lo saco del entorno, de las cuatro paredes. ¿Por qué? Yo Porque la también. energía que está encapsulada ahí condiciona las respuestas a los estímulos que les estás dando. Chimpún, esto Sin funciona de esta duda, forma. sin duda, sin Entonces, duda. la naturaleza, los iones del mar, esto nos coloca en un sitio de apertura Exacto. muy distinto, donde la experimentación va a ser diferente. Yo siempre hablo de que se aprende por la piel. Yo te puedo explicar racionalmente qué significa ¿no? un predominio en ti del hemisferio izquierdo, de tu lado alfa y así, pero me vas a entender profundamente cuando lo experimentes. Sin duda. Ahí esto, entonces ya no vamos a necesitar más palabras para definiciones. Y cuando hagas un ejercicio que me encanta hacer, ¿no? Que lo hacemos primero individualmente y luego en grupo, que no voy a desvelar nada más, ¿no? Pero cuando tú experimentes en ese momento qué significa el equilibrio para ti, esto te queda anclado. Ujú. La piel tiene memoria, nuestras células tienen Exacto. memoria. Entonces tú sabrás en ese momento cómo es activarlo y qué herramientas tengo para volver en cualquier circunstancia a ese preciso momento donde yo estoy sintiendo el equilibrio, que es lo que me posibilita mi mejor versión. Entonces, esto no se puede contar, porque dice, ¿qué me está diciendo esta mujer? Eso se tiene que experimentar. O sea Claro, que esto hay que sí, yo creo que es experimentarlo. en el programa es una de las partes fundamentales. Unas pinceladas conceptuales, que esto hay que darlo siempre para que estemos todas las personas en la misma conversación, Ujú. pero luego experimentar, porque cada uno está en un punto distinto del camino y va a experimentar Exacto. desde ese punto del camino. Exacto, exacto. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cada uno hará su toma de conciencia o anclará en función de cómo se encuentre en ese momento, ¿no? Y cada uno se Exactamente. llevará ese regalo, porque al final es un regalo estar ahí en un espacio, en un entorno tan bonito, tan sumamente abierto y como tú bien dices, donde te permites, al abrirte al entorno y al abrirte a la experiencia, te permites impregnar y aprender y llevarte ese conocimiento, pero completamente integrado. Va a ser un lujo poder Va a compartir ser. esta sesión contigo, Merced, totalmente un lujo, porque además eh, se me ocurre, hablando antes de estas cuatro preguntas poderosas que tú nos planteabas, ¿cómo te movió a ti hacer precisamente ese cambio, esa transición y qué significa para ti estar ahora mismo donde estás, haciendo lo que haces, desarrollando este liderazgo Goma? Creo que también esa experiencia tuya personal puede ser potente a la hora de entender qué significa todo esto. Bueno, me he pasado 30 años en el mundo corporativo, ¿no? En esa época yo estaba mi especialización es la internacionalización financiera de las empresas, acompañar, ¿no? En todo lo que es la internacionalización de las empresas desde el punto de vista financiero, montando estructuras financieras y todas estas cositas así. Entonces yo creo que en un momento determinado todas las personas sentimos que hasta ahí, que ya hemos hecho el recorrido y que ya no hay más, ¿no? Entonces, ah, para mí en ese momento es como, bueno, ahora me apetece hacer otras cosas y sobre todo poner a disposición toda esa experiencia acumulada, ¿no? Yo creo que este es un punto de quiebre o un punto de inflexión muy importante en las personas, donde tenemos, y es un proceso de acompañamiento que hago muchas veces, ¿no? Personas que se sienten estancadas, que quieren cambiar de proyecto profesional, que esto ya no tiene sentido o lo que sea, ¿no? Entonces, yo siempre digo, y es una cosa que también voy a querer plantear en algún momento durante mi participación, si estás en ese momento de querer hacer, ¿no? un cambio profesional hacia donde sea, ahí nuevamente van tres reflexiones que son claves. Una es una reflexión racional, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que qué es lo que necesito para llegar a otro lugar? Pero es como un business plan de los que hacemos siempre, desde la óptica racional. Otra pregunta es desde el hemisferio derecho, y eso tiene que ver cuáles son mis dones,
cuáles son Ujú, esas capacidades desarrolladas que yo voy a poner al servicio del nuevo proyecto, cuáles son esas habilidades, cuáles son mis valores, todas esas cositas así. Y hay una tercera dimensión que muchas veces no las tenemos tanto en cuenta, que es la dimensión sistémica. Los sistemas, ¿no? Que tiene que ver con la teoría de sistemas que he estudiado muy profundamente. Entonces, ¿qué sistemas de los que tengo ahora van a ser capaces de sostenerme durante este tránsito? Y si no ujú. tengo los sistemas adecuados, ¿cómo hago para introducir sistemas que me sostengan, me apoyen y, si es necesario, me catapulten para llegar a esa nueva dimensión en mi desarrollo profesional que quiero llegar? Eso tiene que ver muchas veces, ¿no? Otra vez, con el equilibrio. O sea, que hay un montón de cositas que vamos a ver Interesante. en este sitio y va a depender mucho de dónde estén las personas y dónde esté el grupo. Yo creo que Ujú. también, ¿no? A mí me gusta llegar a los grupos no con una hoja de ruta muy definida, sino primero escuchar, calibrar dónde está el grupo para después no poder hacer lo que les sea más útil, sinceramente, Garina. Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo tengo esa misma forma de trabajar, ¿no? Yo creo que tienes que estar conectada en ese momento en presencia plena para saber, aunque tengas, digamos, todas las posibilidades, los recursos, las ideas, pero luego es el grupo y cómo se va formando el grupo y digamos, Que emerge, que emerge en el grupo, cómo estamos desarrollando esas conexiones para que aparezcan unas cosas u otras en función de lo que en ese momento se requiera o se necesite o el grupo esté exactamente. demandando. Y la verdad es que es muy bonito porque no está construido, sino que se va construyendo y es el propio grupo el que de manera totalmente activa, proactiva, dinámica, forma una parte fundamental de la sesión, ¿no? Que es, por eso decimos que es tan experiencial, es tan vivencial, tenemos esa mentorización, esa expertise que añades a la sesión y a eso también se agrega todo lo que el grupo vaya poniendo sobre la mesa, ¿no? Y eso es Sí, precioso. A mí me gusta mucho como tú lo compartes cuando dices, es como si estuviéramos alrededor del fuego y estamos todos compartiendo, ¿no? Se crea una energía muy especial ahí, se comparten cosas muy especiales y tiene que ver mucho también con el concepto de lo que hablamos de seguridad psicológica. Se genera un totalmente. entorno de Sí, absoluta sí. seguridad psicológica para poder compartir libremente. Te tengo que decir que en el apunto racional también va un plan de acción, porque al final Claro, claro, tanta reflexión y así, esto es así, pero ¿dónde quieres llegar? exactamente, eso es Porque muy si no importante. tengo, sí, entonces yo sí que pido al principio, ¿no? Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a volar mucho, pero esto hay que Y aterrizarlo. luego, exacto, Exactamente. Hay que exacto, tocar exacto. tierra. Esta es la parte Exacto, del equilibrio, siempre, ¿no? Y la parte del siempre. equilibrio en este sentido es ¿y qué vas a hacer? Y eso es el plan de acción. Y el plan de Exacto. acción tiene 10 pasos que los vamos a repasar del 1 al 10 y esto es lo que nos ayuda, ¿no? A cuando yo he estado aquí, he estado volando, he estado, ¿no? Sintiendo tal, lo Y ahora canalizo, lo canalizo. aterrizo y esto es lo que me da la posibilidad de hacerlo a partir de mañana de una forma distinta. Totalmente. Además, no hay, la reflexión no lleva a nada si no está acompañada de una acción, con lo cual cuando Exactamente. realmente estamos provocando esa transformación y esa integración real es cuando hacemos las acciones concretas. Así que Así es. yo siempre lo digo, la sesión en sí es una cosa muy potente porque es un fin de semana que se comparte mucho y nos llevamos muchas cosas, pero luego estás trabajando en ello durante un espacio de tiempo importante porque Exactamente. las cosas van apareciendo, a lo mejor no en el mismo momento de la sesión y aparece un poco más tarde, pero ya lo tenías ahí, con lo cual es un regalo en el sentido de que te llevas un recurso que lo puedes seguir desarrollando durante muchísimo tiempo. Pues Mercé, yo Exactamente. estoy sumamente encantada de poder contar contigo en el mes de abril. Estás con nosotros el último fin de semana de abril como Exactamente. decíamos, en Atlanterra, en Zara, en un sitio maravilloso, con el mar, con la montaña, porque además allí tenemos todo, tenemos mar y tenemos montaña, con lo Qué cual todas las belleza. energías están confluyendo para llevarnos el máximo beneficio y por supuesto con toda la aportación de la experiencia que es un auténtico regalazo. Deseando compartir contigo, te agradezco enormemente que hayas entrado también en el directo para compartir y para explicarnos y para que, bueno, todos sepamos de qué va Liderazgo MoMA, el equilibrio entre lo femenino y lo masculino.
Pues con muchas ganas de estar ahí y de experimentar, ¿no? Que siempre es un procedimiento, ¿no? Un proceso de crecimiento para todas las personas. Y muchísimas gracias por haberme invitado a formar parte del programa, Karina. Un Enhorabuena. regalo, un regalo, un regalo. Vamos, en un programa así no podías no estar. En un programa así no podías no estar. Pues se van a Muchísimas quedar toda gracias. la información, además la pueden encontrar tanto en la página web www.carinasalas.com y también mandando un email info@healthyleaders.es a las personas que se quieran apuntar al programa. Y nada, pues ya habéis visto qué regalo tener a Merce Bray con nosotros y disfrutar de ese equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Muchísimas gracias, Merced. Te deseo un bonito día, un feliz miércoles, que ha sido un regalo poder empezarlo contigo, de verdad. Igualmente, Karina, muchas gracias. Te Un envío un abrazo, abrazo a ti cuídate y a todas las mucho. personas. Un Gracias. besito. Muchísimas Hasta luego. gracias.